Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Rocío Adriana Páez es de profesión mujer. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Profesión Mujer para mujeres y para hombres reales. Soy Rocío Adriana, emitiendo en esta oportunidad desde Bogotá, Colombia. Déjeme saber desde dónde usted se está conectando, desde qué latitud, cómo la está pasando en los últimos días, qué noticias me quiere compartir. Escríbalas a través del chat. Hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema que tal vez ustedes han percibido que nosotros lo hemos venido mencionando en distintos programas, pero que no nos hemos detenido a profundizar de verdad como debería ser. Entonces, hoy hemos decidido con nuestro invitado especial, que ustedes ya lo van a saludar, ya van a ver de quién se trata, que también ya hace como parte de esta mesa de trabajo. Vamos a estar hablando de ese tema tan mencionado, pero tampoco explicado, que es Agenda 2030. Entonces, hoy vamos a manejar numeral Agenda 2030 para que usted empiece a participar, nos diga si sabe de qué se trata, si no lo sabe, quiere hacer preguntas al respecto, quiere contarnos, no sé, alguna cosa que usted quiera compartir. A veces es bueno también compartir cosas, ¿no? No siempre uno está rodeado de mucha gente para contar cosas, entonces ustedes saben que en este escenario también somos sus amigos y por eso desde ese escenario, como de esa cercanía, esos afectos que se han venido entrelazando a lo largo del tiempo, queremos seguir despertando conciencia, no imponerles a ustedes nuestra verdad, nuestros temas, sino que usted empiece como a cuestionar, a generar ese pensamiento crítico, a entender un poco por qué pasan las cosas. Recuerdan que siempre les he venido diciendo que todo no es como parece, las cosas no son como parecen. Aprender un poco a ir más allá de lo que nos ofrecen los medios tradicionales de comunicación. No tragar entero, dejar solamente de escuchar ciertas cosas y decir cuando tengo dudas, hago preguntas y me voy a investigar un poquito más. Por eso, hoy vamos a trabajar de fondo con numeral Agenda 2030 para que usted entienda de qué se trata. Por eso, les voy a dejar este video de entrada para que ustedes comprendan de qué tema les vamos a hablar el día de hoy. Así que mucha atención para que lo vean, para que se entretengan un par de minuticos y empiecen a comprender cuál es el tema que hoy vamos a desarrollar. Ahí se los dejo. En 2015, más de 190 países adoptaron objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Se llama la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cada objetivo tiene unas metas que deben alcanzarse, pero necesita la colaboración de todos, sector público, ONGs, sociedad en general y las empresas, con un rol cada vez más importante. Los ODS significarán en 2030 un mercado de 12 billones de dólares y requieren una inversión anual hasta entonces de entre 5 y 7 billones de dólares, un 70% en mercados emergentes. Se trata de una enorme oportunidad de mercado para las empresas y el sector financiero, pero sobre todo una gran oportunidad para ayudar al planeta y a la sociedad. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Cierto que es como inspirador, como que uno dice, ¡ay, qué maravilla! Algo así como el mundo ideal, qué cosa tan perfecta, tan deliciosa, como que yo quiero que ya sea 2030, como que las cosas ideales, lo que yo siempre he soñado, un mundo más equitativo, más justo, repartir toda la riqueza entre todos, que no haya más pobreza y bla, 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 bla. Porque, de verdad,
¿verdad? Tanta belleza. Para que este ejercicio de Agenda 2030 se haya vuelto viral, para que la gente lo haya empezado a asimilar desde hace algún tiempo hacia acá, estoy diciéndolo porque se firmó en el año 2015, exactamente en el mes de septiembre, han elegido a muchas celebridades desde distintos escenarios, gente que ha ganado premios Nobel, artistas, músicos, actores, empresarios, los han agrupado a muchos de ellos en un video para promocionarlo, para convencerlo a usted, a mí, de que esto es lo que siempre estábamos esperando. Entonces, ahora quiero que vean este video en donde muchas celebridades del mundo lo están promocionando, lo están compartiendo, para que usted y yo terminemos a sus pies, seducidos, derretidos, y empecemos a decir, por favor, sí, impleméntelo. Véanlo entonces. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation Most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone. Everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is headed back. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world where our industry, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated. Inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. Where we replace what we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. Where we restore and protect the life in our oceans and seas. Where we restore and protect life on land. The forests, animals, the earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people work together in partnerships of all kinds to make these goals a reality for everyone, everywhere. These are the United Nations global goals for sustainable development. Let's get to work. Let's make it happen. ¿A cuántos de esos personajes reconocieron? A muchos, ¿no? Incluida Jennifer López y otra cantidad de famosos, que además no solamente son famosos, sino son millonarios, ¿no? Tienen todo lo que usted y yo podríamos desear. Bueno, estas son un poco las estrategias que se han venido manejando para implementar esta Agenda 2030. De este tema, del que ya les he dado este abrebocas, vamos a estar hablando hoy con nuestro invitado especial, con nuestro amigo, con ese maestro del que ha aprendido un montón. Se llama Diego Cortázar, ¿lo recuerdan? Sí, Diego Cortázar, quien nos ha suministrado mucho de su conocimiento. Pues bien, Diego Cortázar nuevamente está con nosotros, quien es analista de la geopolítica profunda, director del canal Razón Vertical, y hoy él nos va a dedicar con lujo de detalles este espacio para que entendamos este numeral Agenda 2030. Como siempre, Diego Cortázar, un placer tenerlo en este su escenario. ¿Cómo anda todo?
Bueno, en lo personal me anda muy bien todo. En lo social, bueno, todos ustedes habrán notado la época de caos que estamos viviendo en distintas partes del mundo, muy generalizadamente en nuestra región latinoamericana, y que curiosamente, quizás coincidencialmente o quizás no, parece haberse revolucionado específicamente desde el 2020. Es decir, siempre hemos tenido problemas, pero parece que empezó el 2020 y se encendió un switch y una licuadora que empezó a envolvernos a todos en un torbellino de caos, y el mundo cambió increíblemente en este año y fracción que llevamos desde el 2020. No es la primera vez que pasa. En otras épocas siempre ha llegado un año específico en el que el mundo empieza como a convulsionarse, y siempre son fechas muy características. Terminando el siglo XX, la década de los 90 fue la época de la globalización económica, y comenzó en esa última década una serie de cambios a nivel comercial que alteraron el mundo. Luego, comenzando el 2000, tuvimos el ataque a las Torres Gemelas, que recientemente se ha conmemorado, y nuevamente una década de grandes y convulsos cambios. Y ahora, coincidencialmente, también comenzando 2020, parece que estamos entrando en una nueva etapa. Es bueno profundizar y analizar en estos hechos para tratar de entender por qué pasan estas cosas. Y bueno, así es, de Dieguito. eso esperamos hablarlo hoy en este programa. Me encanta ese preámbulo que usted hace para que nuestros online oyentes, online televidentes comprendan que no estamos hablando a capricho, ni que estamos hablando como muchos se han dedicado a bajarle el tono a los temas importantes desde el escenario de conspiraciones, ¿no? Entonces, como les he dicho en otros programas, en serio, usted y yo estamos viviendo una realidad que es muy fuerte, que es dramática, en donde se han generado unos cambios muy importantes desde cercenar nuestros derechos, nuestras libertades. ¿Y a usted eso le parece normal? Hoy lo invito precisamente a que se empiece a cuestionar eso. O sea, no es normal, no tiene por qué pasar. ¿Qué hay detrás de todas estas crisis creadas, de todos estos cambios planteados por ciertos grupos que son exactamente unas minorías las que manejan el mundo? Por eso cuando yo les decía hace unos minutos, cuando les presenté el video de la Agenda 2030, les decía bla, 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 porque es que para mí el mejor termómetro, Diego, y a partir de este escenario para empezar a profundizar, es decirle a nuestros online oyentes, si usted le cree tanta belleza como lo postulan con una Agenda 2030 ideal, fantástica, soñada, se la cree, que son los mismos diseñadores del actual mundo, que son los mismos que lo gobiernan, que lo manejan y que lo han diseñado a su antojo y que han hecho con nosotros lo que han querido, pues entonces uno cómo les va a creer, ¿cierto? O sea, en serio, uno no les puede creer a estos embusteros, mentirosos globalistas que todo el tiempo han hecho con el resto de la humanidad lo que se les da la gana, desde autoelegirse en sus foros, en sus corporaciones, en todo lo que nos maneja, porque nadie organizó y nadie dijo quiénes iban a ser las personas que iban a estar sentadas en la ONU, en la OMS, en UNICEF y en otra cantidad de escenarios, incluido el Foro Económico Mundial, para uno decir, ¿quién los eligió? Se autoeligieron. ¿Quién los legitimó? Se autolegitimaron. Y ellos son los que nos están planteando ahorita este mundo ideal en donde usted y yo vamos a ser completamente felices. ¿En serio? Empiece a abrir su cabecita, empiece a abrir ese subconsciente que nos han venido adoctrinando desde pequeñitos, desde casa, desde el colegio, desde la universidad, y empecemos a tratar de entender de la mano de nuestro experto, Diego Cortázar, de qué se trata esta Agenda 2030, que como se los dije hace un rato, se firmó en septiembre del 2015, la firmaron 193 países que se comprometieron a cumplir cada uno de los puntos que están allí planteados. Les estoy hablando, ellos llaman estos puntos ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el nombre que le han dado, en donde, como ustedes vieron en el video, hablan de reducción de pobreza, de igualdad, de salud al alcance de todos, de trabajo, de reinventarnos sobre todo, ¿no? Pero que al final solamente tienen un objetivo que es el profundo, el pulpito, y es abolir la propiedad privada
y el control absoluto y total de su vida, de sus bienes, de mi vida, de mis bienes, incluido también los de Diego Cortázar. Por eso esta frase me gustaría para que usted entrara, Dieguito. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Les suena esa frase, ¿cierto? Conocida a nosotros, que la ha dado a conocer mucho el maestro Adrián. Adrián Salvucci la maneja mucho desde su escenario, que también próximamente lo vamos a tener en nuestro escenario. Pues bien, Mark Twain, exactamente. Correcto. Este hombre escribió esta frase para que usted se ponga a pensar. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Dieguito, ¿qué empezó a suceder después de este septiembre de 2015 en donde 193 países se comprometieron a cumplir esta agenda frente a Naciones Unidas? Por cierto, ni usted ni yo votamos por eso, ¿no? Ellos deciden por nosotros, que sigan haciendo fiesta con el mundo. Efectivamente, lo interesante es que nosotros ni nadie en el mundo votó por ellos, y sin embargo todos los gobiernos del mundo no ocultan su alineamiento con todos los propósitos de la ONU y sus diferentes instancias, y lo hacen hasta con orgullo, sin ningún complejo de admitir que aunque la ciudadanía los votó para que gobernaran el país en un ambiente soberano de autodeterminación, pues ellos simplemente se limitan a ceñirse sin mayor cuestionamiento a lineamientos de una organización internacional que no tiene nada que ver con la democracia, porque los pueblos no lo eligieron. Y entonces, sin que nos demos cuenta, solo ese hecho ya nos hace evidenciar que la democracia que tenemos es de papel. Y el mejor ejemplo para esto es lo que ha sucedido con la pandemia desde hace un poco más de un año. Uno entiende, y está muy bien, que los gobiernos y organizaciones puedan tener algún nivel de diálogo y colaboración a nivel internacional. Eso está muy bien. Pero hemos visto un mundo donde esto no se ha tratado de diálogo y colaboración, sino de seguir directivas que emanan de un gobierno central del mundo que en este año y pico ha estado encarnado en la OMS, que repetimos, nadie eligió, nadie cuestiona, y entonces, ¿para qué son las secretarías de salud, de los ministerios de salud del gobierno que tú elegiste y votaste? Si ellos no están decidiendo nada, se están limitando a esperar a ver qué les dice la OMS. Y la OMS, evidentemente, no siendo un órgano de un país específico, es difícil esperar que de verdad vaya a responder a los intereses de cada uno de los distintos países. Es más, si usted mira el personal que compone la OMS, si usted analiza sus hojas de vida, y no me voy a desviar a este otro tema, pero lo voy a mencionar, la gran mayoría son personas que pasaron toda su vida vinculadas a la industria privada farmacéutica, que tiene grandes intereses económicos en todo lo que está pasando. O además entonces, han sido políticos de turno, ¿no? También en su momento en su región, como el actual director o presidente de la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente. Entonces todo esto es muy curioso y nos indica el hecho de que sin que nos hayamos dado cuenta, nos hicieron un traspapeleo ahí y no nos dimos cuenta para dónde y en qué momento se llevaron la democracia y pusieron otra allí de papel. Y ellos lo anuncian con orgullo y uno como que se acostumbra a que las cosas funcionan así y uno no se cuestiona. ¿Para qué yo elegí a este presidente que tiene un ministerio de salud si solo se limita a seguir órdenes y no toma decisiones espontáneas? Y así en muchas áreas. Una de ellas que vamos a tratar más en fondo hoy es la del medio ambiente, puesto que los objetivos para el desarrollo sostenible se convirtieron como en una especie de canon que se lanzó para todo el mundo y que una vez más, como lo acabamos de mencionar, los gobiernos asumen sin el más mínimo cuestionamiento del gobierno hacia esas organizaciones internacionales, ni de la gente hacia el gobierno que eligió para que gobernara, pero que estamos viendo que se convirtió simplemente en una capa de transición. Nuestro gobierno ya no gobierna, no es un ente que sostenga la soberanía de la nación, es simplemente una capa de transición de disposiciones internacionales de una gente que si no elegimos nosotros, como ya hemos dicho varias veces, tendríamos que ponernos a pensar quién y por qué las puso donde están, y bueno, y básicamente son ellas las que están marcando nuestro rumbo.
Hay una cosa que me parece importante destacar desde este escenario cuando estamos adentrándonos en la Agenda 2030 desde su análisis profundo, Diego Cortázar, y es el escenario de las falsas banderas. La gente yo creo que en algún momento lo ha escuchado, entonces uno dice, tal acto terrorista fue de una falsa bandera, como se especula mucho sobre el pasado 11 de septiembre respecto a cuando se derribaron las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Cuando a alguien le indilgan algo que sucedió y efectivamente no eran esas personas, no era ese grupo, uno habla, o no era ese país, uno dice fue una falsa bandera, que es lo que muchos ahora tenemos miedo de posibles atentados que se sigan originando con falsas banderas, después de lo que ha sucedido de la salida del ejército norteamericano de Afganistán y otra cantidad de escenarios que ellos mismos, como buenos libretistas, se encargan de crear y de recrear. Desde este escenario hay que tener muy claro que primero lo firman en septiembre del 2015 con Naciones Unidas, pero tiene que haber un organismo conectado para que lo publicite, para que lo ejecute, y ellos se casan con el Foro Económico Mundial del que también nos va a hablar Diego Cortázar. Quiero traer esto a colación para que comprendamos las palabras en su momento, porque él fue el secretario general de la ONU hasta el 2016, o sea, en pleno momento en que se hizo esta firma, y estoy hablando del señor Ban Ki-moon. Él se expresó respecto a la Agenda 2030 y dijo esto. O sea, como que si usted quiere leerlo entre líneas, esos son los objetivos reales. Dice, nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo y la gente. ¿Cómo suena? Suena como no sé, como que no me convence, pero en medio de todo podría darle el beneficio de la duda. Les voy a hacer la traducción a mi manera de estas palabras de en ese momento el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon. Traducción de toda esta carreta. Vamos a crear medidas que conlleven a un cambio de modelo económico, social y familiar que la humanidad, por decisión nuestra, está necesitando. Lo que implicaría un empobrecimiento de las clases medias, de las clases trabajadoras, y vamos a estar disminuyendo el poder adquisitivo y la calidad de vida en beneficio de las élites globalistas, o sea, de las que ellos hacen parte, que antes lo llamaban precisamente, querido Diego y queridos online oyentes, nuevo orden mundial. Lo escuchamos en voces de muchos presidentes, inclusive el señor David Rockefeller en esa cena del año 1992 de las Naciones Unidas, hablaban del control demográfico de la población, y después muchos presidentes, incluidos muchos de Colombia, como el señor Juan Manuel Santos y otros tantos, han hablado siempre de nuevo orden mundial, nuevo orden planetario, nuevo orden, pero en algún momento dijeron, esto nos está sonando como fuerte, como conspiranoico, y decidieron darle la vuelta, y por eso ahora lo conocemos como el gran reseteo. ¿Estoy o no estoy en lo cierto, querido Diego Cortázar? De hecho, bastante. Son tantos los hilos que se pueden sacar de estos temas centrales que a medida que te escucho, se me van extendiendo esos hilos en la cabeza y es un poquito difícil en un solo programa abarcar toda la compleja red de temas que van involucrados. Porque es que si nos pusiéramos a hablar de cómo estos planes reflejan una estructura de poder mundial que se le quiere imponer a la gente de una forma no sincera, a nadie le dicen que se está imponiendo una estructura de poder mundial, sino que se empiezan a sacar programas que declaran objetivos excelentes. Estamos analizando la Agenda 2030 en lo que se refiere a el medio ambiente, pero podríamos hablar del Acuerdo Internacional para las Migraciones, que se firmó hace ya casi un par de años. En el 2018, y, bueno, exactamente. Exacto. Entonces, para entender todo, habría que abarcarlo todo. Siempre que hablamos, Rocío, digo que eso es difícil hacerlo en un solo programa. Por ese motivo, nosotros llevamos con creo que es el 4º programa. Un hilo, ¿no? Un hilo conductor. Exacto. Entonces, en el primer programa explicaba, y me voy a repetir, explicábamos cómo la gente no se da cuenta cuál es la configuración del poder hoy en el mundo, y la gente cree que hay dos actores fundamentales, lo repetiré rápidamente, que está el poder de los gobiernos y está, pues, las grandes masas
que están sometidas al poder de los gobiernos. Y entonces la gente cree que hay como una especie de disyuntiva o enfrentamiento entre esos dos poderes, pero la gente no se dio cuenta, porque nadie se lo explica, que realmente ahora en el mundo podríamos generalizar tres poderes, que son el de las grandes masas, que no es un poder organizado, que está disperso, pero que es potencial, está ahí. El de los gobiernos, que bueno, un buen gobierno debería trabajar para la masa de sus pobladores, pero un gobierno corrupto, abusivo, trabaja para sí mismo y en contra de la gente. Pero ahora hay un tercer poder, que es el poder de los círculos financieros. Una variedad de empresas multinacionales, bancos, etcétera, que han acumulado un gran capital, un gran poder e influencia, incluso por encima de los gobiernos. Hay multinacionales cuyas decisiones pueden afectar la economía de un país y volatilizarla en una semana, dependiendo de las decisiones que se tomen. Entonces, ese poder, que es el más grande que está actuando ahora, desgraciadamente para nosotros, es el menos visible. El político, tú le ves la cara, él tiene que salir a hacer campaña, ocupa un cargo y tiene que rendir cuentas. Pero las personas de este tercer poder, primero nadie las eligió, ellos no tienen exposición mediática, nadie los conoce, y entonces no los podemos monitorear ni sabemos fácilmente qué es lo que están haciendo, y mucho menos si nos quedamos quietos y no somos proactivos en la búsqueda de esa información. Entonces yo le recomiendo a la gente que para que podamos seguir bien un proceso, vean, los que no lo hayan hecho, las entrevistas anteriores, porque hemos ido escalando. El problema cuando uno se salta los escalones básicos es que nosotros empezamos a hablar de cosas como las que vamos a hablar hoy, y si usted no está familiarizado, le va a parecer que esto no tiene sentido. Que estamos hablando en chino. Que es absurdo, y estos dos locos, ¿de dónde se sacaron todo eso? Es lo normal que una persona que no está empapada de estas cosas piense. Entonces, Dieguito, empiecen ustedes a retroceder. Eso está colgado ya en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran también los videos a través de Radio Global, Emocionando tus Sentidos. Ustedes lo buscan. El primero que hicimos con Diego Cortázar es globalismo, para entender qué es y quiénes están detrás precisamente de todos estos hilos, que son los mismos que manejan esta Agenda 2030. Segundo, hablamos de manipulación social, ¿verdad? Luego hablamos de otro video con dominación, y ahora nos metimos ya al huesito profundo, así rojito, de la Agenda 2030 para entenderla. Y si usted acaba de entrar en nuestra sintonía, solamente le hago una advertencia. Este escenario que hoy estamos postulando, para que ustedes lo comprendan, es un escenario completamente totalitario. Esto parece una dictadura. Es contrario a todo lo que nos venden, a ese humo que nos venden, porque nos lo hablan de derechos, de igualdad, y es todo, es antiderechos, anti-igualdad, anti-pobreza, anti-beneficios, o sea, es antidemocrático. Todo lo anti es lo que nos postula, pero ellos lo saben siempre decorar. De esa agenda estamos hablando el día de hoy con nuestro invitado, Diego Cortázar. Dictadura es una palabra que bien pudiera describir lo que se está imponiendo en el mundo. Algunas personas han acuñado una expresión muy curiosa, que es el de dicta blanda, para hacer una diferenciación, y es que los imperios del pasado se armaba un ejército e invadía a otro y lo sometía. No sé si me escuchas, Rocío. Sí, se está cortando a veces, pero ahí ya estamos contigo otra vez. Pero mientras los intereses imperialistas siguen existiendo, métodos por medio de los cuales se han ido volviendo más finos, más elaborados. La ciencia y el conocimiento en todas las áreas ha ido avanzando. Y en sociología y psicología también ha ido avanzando. La sociológica se ha convertido en un arma de guerra, cuya finalidad es poder seguir apoyando unos mismos intereses de grupos de poder que quieren expandir su poder. Eso ha sucedido siempre en la historia de la humanidad, pero utilizan métodos mucho más sofisticados, de tal manera que ahora no invaden tu país con unos ejércitos que vienen a sangre y fuego a arrasar con todo, que van tomando control de aspectos esenciales de tu vida,
convenciéndote de que eso es bueno, cambiando sutilmente tu cultura a través de los medios de comunicación, influyendo en la población de maneras que la población se da cuenta, y entonces terminamos sometidos a las decisiones sin necesidad de que nos pongan una pistola en la cabeza. De ahí que acuñen el término de dicta blanda en lugar de dictadura. Igual seguimos bajo el poder de estas personas, pero por métodos más blandos. Más blandos, más casi que imperceptibles, muy suavecitos, decoraditos con el video como el que les presentamos al principio del programa, con personas famosas también que se encarguen de impartirlo para que sea más creíble. Y podríamos llegar entonces a concluir, querido Dieguito, en esta primera parte, que estamos siendo víctimas de una gran guerra global, que es la del siglo XXI, nueva guerra mundial, pero que es una guerra psicológica, en donde un gobierno mundial privado se nos instaló con disfraz de pandemia. Exactamente, bueno, la verdad ese gobierno en las sombras viene actuando hace mucho, pero hoy pues nos vamos a enfocar en el tema de la Agenda 2030. Tú ya habías explicado la fecha y origen de esta agenda. Yo quisiera hablar un poquito de los antecedentes para que podamos entender esto un poco mejor. Y sería muy bueno quien tenga interés en estos temas que saque una hojita, saque un lapicito y anote nombres de personas y organizaciones. Porque cuando nosotros analizamos otras cosas, y lo notarán de las entrevistas anteriores, van a ver que en diversos temas esos nombres de personas y esos nombres de organizaciones se repiten. Y ahí es de donde nosotros concluimos que estas cosas no son casualidad, sino que todo obedece a un proyecto macro muy grande que abarca muchos escenarios. Yo quiero hablar de la década de los 90. En la introducción al inicio comentaba cómo la década de los 90 constituyó un gran cambio para el mundo de la mano de lo que se llamó en ese momento globalización. Y hago la distinción para que la gente no se confunda, porque nosotros ahora hablamos de globalismo. Entonces, son dos términos que están relacionados. Pero la globalización se refiere específicamente a un momento de integración comercial y económica mundial que se acentuó en la década de los 90 y que hizo que el mundo por lazos comerciales se entretejiera tanto que ya no hay casi países que se consideren aislados, y las cosas que repercuten en determinados países del mundo por obra de esos nexos comerciales repercuten casi que en todos los demás. Un efecto que, si usted se pone a pensar, le permite a un poder económico expandir su influencia fácilmente por todo el mundo, porque todo el mundo está entretejido por lazos económicos. Eso se acentuó en los 90. Y en esa capacidad que tienen los círculos económicos de, con sus decisiones, poder impactar prácticamente en todo el mundo a raíz de ese entretejimiento económico, entonces se sustenta lo que ahora nosotros llamamos el globalismo. El globalismo se refiere a un propósito de estos círculos de poder afianzados en lo económico, de extender su capacidad de influencia y profundizarla en todo el mundo hasta volverla definitiva y total, lo que llamaríamos un gobierno mundial, que no hubiera sido posible sin la previa globalización. Entonces, globalización y globalismo no son lo mismo, pero hacen parte del mismo proceso. Entonces, es como el camino, Dieguito, que han venido haciendo desde hace décadas atrás para poder llegar al punto que estamos viviendo hoy y poder implementar sus verdaderos objetivos. Casi que esta Agenda 2030, a partir de ese globalismo, de esa globalización de la que usted habla muy bien y lo explica muy bien, ese escenario que se tejió y que se creó en medio de todos los países, de esos estados-nación, estos personajes de estas élites están apostando con esto casi que como el último zarpazo, su última oportunidad para seguir haciendo su cometido. Efectivamente. Y aprovechando el tema, voy a anotar algo, hacer una anotación de algo que la gente no cae en cuenta, y es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar de procesos, como cosas que empiezan a ocurrir prácticamente en todo el mundo al mismo tiempo,
pero como los llamados se está cortando, Dieguito. Yo creo que va a tocar salir y luego volver a entrar para que podamos retomar. Sí, voy a decirle a Dieguito mejor que salgamos y luego volvamos a ingresar para poder corregir esos problemas de internet que a veces empiezan a molestar y a veces empiezan a presentar. Si usted acaba de entrar en nuestra sintonía, le quiero recordar que el tema que hoy estamos manejando es numeral Agenda 2030. Numeral Agenda 2030, para que usted empiece a comprender que lo que hoy está pasando con disfraz de pandemia y que todo lo que nos vienen prometiendo para esos cambios importantes del mundo son sencillamente esas promesas que vienen haciendo los mismos que han venido controlando y manejando el planeta desde hace ya muchísimos años. Y pues lo que hemos visto como resultado, la verdad, no ha sido nada positivo. Entonces, ¿por qué sería ahora positivo, verdad? Sería una muy buena pregunta para que usted en este momento lo replantee, se la haga. Recuerde, numeral Agenda 2030. Estos personajes, como yo le decía ahorita a Diego, están lanzando ese último zarpazo, que es el zarpazo de estos globalistas para instalar de manera ya definitiva ese nuevo gobierno mundial que es privado. Nadie los eligió, recuerde, se autoeligieron, nadie los legitimó, se autolegitimaron y siguen haciendo, además de hacerse millonarios, siguen haciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Y ni siquiera es el deseo de ellos de tener más poder en cuanto al tema del dinero. Ya tienen demasiado dinero. Lo que a ellos les interesa es el control absoluto de su vida, de mi vida y de absolutamente todos los países que hacen parte de este planeta. Ese es el deseo más importante de estos globalistas que manejan y que postulan esta Agenda 2030, es el control total. Yo siempre lo he dicho, Dieguito, ya que regresó, que estamos en manos de psicópatas, de enfermos, que ya no están conformes con tener trillones de dólares, de euros, de libras esterlinas, sino que quieren es el control absoluto y ni siquiera solamente de la vida, de su mente. Eso lo vemos ahora también con esos planteamientos tecnológicos, con el tema del transhumanismo, que son muchos temas que vienen también encaletaditos en todo esto que ellos vienen promoviendo como la Agenda 2030. Continuamos entonces, Dieguito Cortázar. De hecho, cuando mencionas la mente, es a ello a lo que me iba a referir antes de caerme, y es el hecho de que tú no te das cuenta cómo moldean tu forma de pensar. Entonces los expertos te hablan de procesos y bueno, un proceso es, por ejemplo, cómo crece una planta. Una planta en lo silvestre crece sola, sin necesidad de que el hombre intervenga. Pero en la sociedad humana no hay procesos en el mismo sentido, procesos naturales que ocurren porque sí. Entonces a ti te hablan de la globalización como un proceso y tú tienes la idea de que es algo que sucedió, que fue inevitable y pasó de manera natural. Pero no, en el mundo humano, cuando pasa algo es porque alguien lo está haciendo. Cuando en todos los países del mundo empiezan de pronto coordinadamente a integrarse comercialmente es porque alguien determinó eso, porque se habló eso, porque hay poderes que están de acuerdo y están fomentando eso. Entonces es muy bueno que a la hora de analizar cuestiones sociales no caigamos en ese error de creer que las cosas pasan de manera natural como en el mundo natural. Cuando pasan procesos en las sociedades humanas es porque alguien los está impulsando. Por eso, Dieguito, cuando yo estaba hablando si la gente de esas... con suficiente poder no se pone de acuerdo, si la gente que tiene suficiente poder no se pone de acuerdo, entonces estos procesos no ocurren. Tal Entonces, cual. Por eso, Dieguito, cuando yo me entro acá para retroceder un poquito, cuando yo hablaba de esas operaciones de falsa bandera, precisamente eso que usted está diciendo es lo que hoy estamos viviendo. O sea, la gente que no piensa más allá de lo que reciben los medios de comunicación masivos todos los días al desayuno, al mediodía, en la cena, y solamente se alimenta de esa desinformación, teniendo claro que lo que ellos transmiten es de acuerdo a los intereses económicos de sus propios patrocinadores, de los propios dueños de los medios de comunicación que usted y yo conocemos. Y recuerden lo que siempre les digo, se los dice una periodista, de este escenario sí que conozco muy bien. Entonces, desde este escenario psicológico, como manipulan desde estos procesos y desde todos los escenarios culturales, sociales, económicos, etcétera, su mente, su vida, empiezan a rediseñar todo
y por eso nos podemos volver víctimas de una operación de falsa bandera, que es lo que hoy estamos viviendo con disfraz de pandemia, y nos lo chutaron, nos lo metieron, nos lo colaron para que ellos pudieran seguir haciendo de las suyas y seguir ejerciendo su poder a través de nuevas expectativas y de nuevas ideas. O sea que hemos estado encerrados a través de una fake news, podemos decirlo así, ¿no? De una mentira, de una falsa bandera, que es lo que nos ha venido atrapando, Dieguito. Así es. Entonces voy a continuar en los 90. Porque cuando estos poderes que pertenecen a círculos económicos y por ende tienen una forma de actuar que es muy metodológica al estilo empresarial, hacen plantean sus proyectos y sus planes, organizan sus grupos de trabajo, todo muy discretamente, y empiezan a ejecutar las distintas ramas de su proyecto. Para el año de 1992, parece haber sido un año particularmente importante para estos proyectos, y sucedió en Brasil, que parece que para esa época fue como el país elegido para lanzar varios de estos proyectos importantes. Se hizo la Cumbre de Río, una reunión de representantes de distintas organizaciones y países de todo el mundo que se organizaron o fueron organizados para reunirse en Brasil a hacer conferencias sobre el medio ambiente. Y de las discusiones que de este evento surgieron los documentos, los conceptos y la lógica de pensamiento acerca del medio ambiente que de la Cumbre de Río surgió, es de donde después se fundamentó la lógica de lo que hoy conocemos como la Agenda 2030. Empezó a potenciarse desde ahí, por ejemplo, el fundamental concepto de desarrollo sostenible, que a partir de ahí comenzó a incorporarse al pensum académico de las universidades más importantes de todo el mundo, preparando a toda una nueva generación de personas para pensar en esa sintonía y en esa lógica. Al mismo tiempo que eso estaba pasando en Brasil, en ese mismo país, estaba sucediendo algo que prima facie a usted podría parecerle que no tiene nada que ver. Pero se estaban reuniendo organizaciones de izquierda de todo el continente bajo la bandera o bajo una consigna que luego la conoceríamos como el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una agrupación que no tiene directamente nada que ver con el tema medioambiental, sino con la lucha de la izquierda por tomar el poder en América Latina. Y entonces, ¿yo por qué estoy hablando de esto si no tiene nada que ver con el medio ambiente? Bueno, vamos a ir allí despacio. Primero, ambas cosas sucedieron paralelamente en Brasil. En la reunión de Río, la conferencia de Río acerca del medio ambiente, pues se sacaron muchos proyectos, muchos documentos, hubieron personas muy destacadas de los círculos de poder de todo el mundo, entre ellos un señor de nombre Klaus Schwab, que seguramente a Rocío le suena. Y a consecuencia de la... Dieguito, el hoy director del Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Creí que no lo ibas a decir. Efectivamente, ahí empieza uno a ver esos tejidos, desde dónde vienen. Y ellos convocaron para luego hacerse también en Brasil a una serie de personalidades que iban a hacer otro documento llamado la Carta de la Tierra. Y entonces a estas personas que iban a redactar la Tierra los llamaron algo así como el Consejo de la Tierra, nombre particularmente curioso. Entre ellos había, por ejemplo, solo voy a destacar uno, el señor Steven Rockefeller. Steven Rockefeller, porque la gente no lo sabe, pero en los grandes eventos de la humanidad siempre hay un Rockefeller, que es una de las familias más ricas y de las familias dinásticas más ricas y poderosas de la historia de la humanidad, que no es representante de nada y uno no se explica por qué tendría que estar ahí, salvo por sus propios intereses económicos.
Entonces, nos permite empezar a intuir cómo estos grandes personajes, que no son ni presidentes ni parte del gobierno de nada, pero siempre están influenciando en estos temas. El Foro de Sao Paulo, voy a estar saltando entre las dos cosas para tratar de hacer la conexión, fue encabezado por un señor líder sindical de Brasil, que en esa época no era tan conocido, el señor Luis Ignacio da Silva, que luego lo conoceríamos porque años después sería presidente de Brasil. De hecho, curiosamente, muchos de los miembros que asistieron al Foro Económico, al Foro de Sao Paulo, terminarían siendo presidentes de sus respectivos países. Lo que no se dice mucho de Luis Ignacio Lula da Silva es que para esa época él pertenecía a una organización, un think tank que llaman, estadounidense, que se llama el Inter-American Dialogue. En el canal Razón Vertical hemos hablado mucho de esta organización. Podemos ahí hacer un paréntesis porque usted mencionó Sí. algo importante. Todos estos personajes luego fueron presidentes de sus países, los que asistieron juiciosos. Entonces, recuerden de lo que siempre hemos venido hablando. Es cuando hablamos de esas falsas democracias, ¿no? Que uno piensa que uno sale y vota y uno es el que los elige. No, ellos ya son previamente elegidos, ellos ya se han reunido con la señora Susan y con todo este escenario que tiene que ver con ese foro de las Américas, en donde ellos van y presentan como si fuera una sustentación de una tesis, hablando de sus propuestas, de cómo les gustaría su país, y de acuerdo a lo que ellos promueven, proponen, allí, en este escenario de las Américas, entonces ellos deciden qué líder es el más conveniente para poder apoyar, para poder inyectar capital, y volverlo uno de sus personeros globalistas para que haga todo lo que ellos dicen con disfraz de presidente, de gobernante, de líder de nuestros países, para que nosotros lo vayamos comprendiendo. Por eso Dieguito dice, qué cosa, ¿no? Todos fueron presidentes de la nación. Pues porque todos se vuelven personeros y sí que bien hacen la tarea, incluido el actual presidente de Colombia, que es otro de esos personeros globalistas, que ha cumplido con todos los tratados que han venido firmando para que esta Agenda 2030 sea posible. Bueno, el presidente Duque ya firmó el Acuerdo de Escazú, ya firmó ¿El de la migración? El Pacto de la Migración, ha estado totalmente al servicio de la OMS. Entonces, pues a nosotros no nos gobierna el gobierno de Colombia, nos gobierna Escazú, nos gobierna el Pacto para las Migraciones, nos gobierna la OMS y en general nos gobierna la ONU. Y firmaron otro pacto, Dieguito, ecologista o verde, que se firmó exactamente, yo lo había comentado en otro programa, lo firmó la ex canciller Claudia Blum, lo firmaron otros países de la región aquí en Sudamérica, en donde Colombia, como esos otros países, se compromete a nunca más hacer la práctica del fracking, o sea, a seguir explotando nuestra tierra para seguir sacando el petróleo. Recuerden que Colombia, su economía se centra básicamente en la explotación del petróleo para nosotros y para exportarlo. ¿Eso qué quiere decir cuando usted analiza ese tratado, ese convenio, ese pacto globalista? Que Colombia renunció a seguir creciendo económicamente de acuerdo a sus propios beneficios, a sus propios productos que se generan en su propio país, en su tierra, y autorizó seguir dependiendo de los otros países que hacen parte de todo este globalismo que es perverso. ¿Se dan cuenta que todo lo que ellos firman tiene una razón de ser? Y además es que, Diego, lo que más coraje me da, los firman sin nuestra autorización, o sea, cuando hacen una consulta, nunca, y hacen con nosotros lo que se les da la gana. Siempre que hablas, tocas tantos temas que es complejo. Por ejemplo, acabas de mencionar el fracking y mucha gente pensará, bueno, lo que pasa es que es muy importante cuidar los recursos naturales, el fracking contamina mucho. Bueno, sí es claro que la explotación de recursos siempre tendrá algún impacto en el medio ambiente, eso lo podríamos hablar en otra ocasión. Lo que hay que saber aquí es que a nosotros no se nos impide explotar los recursos para cuidar la naturaleza, es para que no los aprovechemos para nosotros. Ese petróleo será en su momento explotado, pero no para nosotros, sino por otros. Entonces no para que es no tengamos más, nada. Para que no tengamos nunca más independencia económica y por ende nunca estemos creciendo al nivel que quisiéramos crecer, sino vamos a seguir siendo países tercermundistas siempre dependiendo de ellos.
y que no consumamos los recursos, sino que esos recursos queden para que los consuman, bueno, estos círculos de poder. Mencionaste, por ejemplo, que este último acuerdo al que te referiste lo había firmado la canciller Claudia Blum. Bueno, la canciller Claudia Blum, ex canciller en este momento, es miembro de la organización que acabo de mencionar, el Inter-American Dialogue, de donde era miembro Luis Ignacio Lula da Silva en el 92, cuando fundó el Foro de Sao Paulo. Y podemos meter también ahí a la actual canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ¿no? Y el señor Juan Manuel Santos y el señor Rafael Pardo, ¿no? Creo que también ellos están por ahí. Y el señor Navarro Wolf, el guerrillero del M-19, quien fue en su momento un consentido de los Rockefeller. Mira, si empezamos a derivar temas, créeme que nos volvemos locos. Mira, un detalle fundamental por el cual la gente no sabe estas cosas es que si usted se pone a reflexionar, todo el mundo en el país tiene opiniones sobre el país, pero esas opiniones giran acerca de los mismos temas. Y los mismos temas son los temas que te enseñaron en los que puedes pensar. Es decir, tú te sientas al día y en el noticiero te hablan de unos temas. Esos son los temas que te autorizan a conocer. Y entonces forma tu opinión de esos temas. Pero hay muchos otros temas fundamentales que no te los van a decir ahí y como no te los dicen, tú no lo sabes, luego no puedes opinar. Eso es fundamental en la manipulación, entender que los temas sobre los que tú opinas, aunque no lo creas, son los que ellos te dejaron saber para que tú votes corriente sobre ellos y bueno, hables mal o bien de X político, te dejan hablar de la corrupción, que efectivamente es un problema. Y sigas creyendo en izquierdas y en derechas, y entonces que hables de la izquierda, que hables de la derecha, que hables de la ministra que se robó esto y se robó lo otro, que no son temas que no sean importantes, pero hay los que son la raíz de todos los problemas, esos no te los dejan saber y de esos no puedes opinar. Oiga, Diego, a propósito de esa ministra, que usted está hablando de la ministra no haré ninguna específica. La ministra saliente, Karen, se me escapa el nombre de esta mujer costeña, exacto, fue una jugada maestra del actual gobierno del señor Duque, pues porque es que a ella la iban a tumbar el día siguiente a presentar la renuncia, o sea, el Congreso la iba a tumbar sí o sí, y usted sabe que tumbar un ministro es una cosa gravísima. Entonces se adelantaron, no fue porque la querían sacar, porque el señor le estaba prestando todo el apoyo en medio de 70.000 millones perdiditos, no importa el tema, no le importa la economía del país, solamente se blindan entre ellos mismos, porque además, cuando uno mira también en los cargos que se nombran, no solo en Colombia, sino en el mundo, el primo, el sobrino, el amigo, el de la dinastía tal, etcétera, y uno dice, oiga, pero lo tienen todo coartado, ¿no? Todo es para ellos. Son los mismos que siguen manejando el mundo. Efectivamente. Entonces voy a seguir con los 90 para cerrar un poquito ese análisis, porque Luis Ignacio Lula da Silva, fundador del Foro de Sao Paulo, bueno, uno de los fundadores, miembro del Inter-American Dialogue. El Inter-American Dialogue es una organización que fue creada y financiada por la familia Rockefeller. Entonces tenemos en Brasil, o sea, en el mismo país, en el mismo año, al mismo tiempo, la influencia de los Rockefeller en dos temas que en ese momento no se sabía, pero llegarían a ser fundamentales. Uno, impactando a nivel mundial, que es el que nos tiene aquí hablando acerca de la Agenda 2030, y el otro que impactaría en una zona muy importante del mundo, como es América Latina, que es una de las zonas, si no la zona que más recursos naturales concentra en el mundo. Entonces, la desestabilización política y la imposición de ciertos procesos culturales en esta región contribuiría a que aquí impacte particularmente, de manera particularmente importante, las nuevas estructuras que se van a imponer con la Agenda 2030, con lo cual podemos ver que aunque en el 92 nadie se lo hubiera podido imaginar, salvo los que planificaron esto, hoy podemos empezar a ver que esas cosas no pasaron por casualidad, sino que a la época actual empiezan a confluir. De hecho, toda esta bandera de la Agenda 2030 y del medio ambiente hoy es esgrimida
por por todos estos grupos políticos que se identifican con la izquierda y que siempre estuvieron relacionadas en esa época con el Foro de Sao Paulo. Entonces, lo que yo quisiera hacer con esto es poner en contexto de un plan macro la Agenda 2030, porque está muy bien que la conozcamos y profundicemos, y cualquier persona puede entrar a la página de la ONU y ver los propósitos de la agenda, todos hermosísimos, pero es bueno que la comprendamos como un ítem más dentro de un proceso grande y que hagamos este tipo de relaciones. Yo mencioné la relación de el Grupo de Río con el Foro de Sao Paulo, pero por supuesto no es las únicas partes de este mecanismo, y bueno, se nos volvería aún más un caos este programa profundizándolas todas. Es que yo creo, Dieguito, que igual sí nos va a tocar hacer la segunda parte de este programa. ¿Sí o sí? La segunda y la décima. No, pero por lo menos entreguemos dos partes. Es claro, para que usted no se me sienta acosado por el tiempo, si nos va a tocar hacer dos partecitas para que la gente empiece a comprender por lo menos por encimita lo que estamos viviendo y a lo que estamos expuestos, y que lo que hoy estamos viviendo no es casualidad. Otra cosa, por ejemplo, ya hablamos, por ejemplo, de la mano de los Rockefeller, por medio de esta cumbre de Río, cómo impactaría, y nos tienen impactados ahora a nivel mundial por medio de la Agenda 2030, cómo moldearon las condiciones en una parte específica del mundo que es América Latina, la que tiene los mayores recursos naturales, por medio del Foro de Sao Paulo, que fue posicionando a todas estas organizaciones de izquierda, que además son las que ahora en el continente sostienen este discurso, con lo cual vemos la sinergia ahí. Y también podríamos hablar de cómo en el 97 los mismos Rockefeller impactaron en el destino específico de Colombia por medio del documento Destino Colombia, que es un tema total que da para otros dos programas, pero que básicamente es un documento que se escribió en el 97 y que definiría los siguientes 20 años de historia de Colombia, desembocando una vez más en el punto en que estamos ahora. Ahí entonces, les vamos contando, ahí aparece la necesidad de un presidente que buscara la paz y que no importaría si el acuerdo estaba mal hecho, porque más vale un pájaro en mano que 1000 volando. Y otro de los escenarios que ellos muestran, se necesita un presidente de mano firme y corazón grande. ¿Les suena? Todo eso venía ya en discurso en este escenario de proyecto de Destino Colombia, para que ustedes sigan comprendiendo que las cosas no son como parecen y que nada pasa por casualidad. No, y para confirmarlo, basta ver que cuando Juan Manuel Santos terminó su gobierno, cerrando el ciclo que desde hace más de 15 años estaba escrito en el documento Destino Colombia, pues de inmediato le dieron un cargo en la junta directiva de la organización de los hermanos Rockefeller, la Rockefeller Foundation. O sea, le dieron su premio, ¿no? Confirmando que efectivamente él simplemente estaba actuando para estos poderes, y le dieron su recompensa, que es esa, y no me cabe duda a mí que el premio Nobel. Pero total, se llevó sus premios, más su dinerito, más sus cositas. Por eso empecemos a comprender, online oyentes, online televidentes, a ningún gobernante, póngale trapo rojo, verde, azul, amarillo, color pollito, de colorcito, lo que usted quiera, le importa ni su vida, ni el bienestar de su familia, ni la mía, ni la de Diego, ni la de ninguno. Ellos son puestos ahí para cumplir instrucciones de los verdaderos poderes, que son estos globalistas, estas élites, que son los que nos han manejado siempre desde sus hilos, a través de estos personeros que nos ponen en el país, y que nosotros allá como chistositos salimos disque a votar. Yo era de las que mostraba mi cédula. Cumplí con mi deber. Yo cumpliendo con Colombia, y uno todo feliz, ¿cierto? Es como nos empezamos a quitar esas caretas y a decir, las cosas no son como parecen. Y Diego Cortázar, continúe, porque es que esto es muy, muy fuerte. Muy bien. Voy a evitar irme también por la rama de las transformaciones que están sufriendo las Fuerzas Armadas y que hacen parte de este esquema. Y voy a hablar un poquito más, pues, vamos a divagar un poquito más, divagar entre comillas, sobre lo que sí es el tema central, que es la Agenda 2030, que está asignada por 17 categorías de temas principales, que si usted las ve son preciosas, hermosas, porque bueno, esta gente es inteligente. 17 objetivos. Correcto. Imponerle a la fuerza algo a alguien es complicado, requiere mucho esfuerzo y recursos. Es mejor
convencer a la gente de lo que tú quieres para que lo hagan o se sometan por propia voluntad. Entonces, entre los 17 objetivos claves del desarrollo sostenible, te dicen que el primero es el fin de la pobreza, y quién no va a estar de acuerdo. Que el segundo es eliminar el hambre del mundo. Que la tercera es esparcir la salud y el bienestar para todo el mundo. Que el cuarto es la educación de calidad. Que la quinta es la igualdad de género. Que la sexta es el agua limpia y el saneamiento, y así sucesivamente. ¿A qué responde esta estrategia? Bueno, lo primero es que si lo que te proponen es todo bueno, de entrada eliminan tu resistencia. Tú no te vas a resistir a una cantidad de cosas buenas. La segunda parte de la estrategia es el hecho de que pues uno tendrá siempre la tendencia a que donde hay un problema, uno querrá que se llegue a una solución. Y aquí hay cosas bastante curiosas, porque por ejemplo, gran parte de los problemas ambientales del mundo, que de hecho no son causados tanto en sí por las poblaciones, sino por métodos industriales que fueron desarrollados en determinada época de la humanidad, con los dineros y financiación de los mismos grandes multimillonarios que ahora nos echan a la población en cara la contaminación, y a usted, que seguramente es muy juicioso con sus residuos, lo hacen sentir culpable de que es que los seres humanos, todos nosotros, estamos destruyendo el ambiente. Cuando pero qué bien, Dieguito, que ellos llegan en sus aviones privados a cada una de estas cumbres y reuniones, ¿no? Y no creo que lo hayan tanqueado con gelatina. Pregúntese cómo hicieron los Rockefeller, de los que estamos hablando, su imperio mundial comercial. Pues fue con la industria del petróleo, así que ellos financiaron todas las tecnologías que tenían que ver con el desarrollo del petróleo, esparcieron la explotación petrolífera por todo el mundo, financiaron la tecnología que utiliza derivados del petróleo en la industria farmacéutica, por cierto, también. Y entonces cuando empieza a haber cierto impacto ambiental, pero ellos ya se han enriquecido, entonces empiezan el discurso hipócrita de que hay que cuidar el medio ambiente, haciendo sentir mal a todos los ciudadanos del mundo para que se sientan responsables de lo que ellos, esa familia, tuvo una gran parte de culpa, y utilizan entonces ese remordimiento para direccionarnos por caminos que a ellos les interesan. Por ejemplo, y tú lo mencionabas, si impiden que ahora nosotros explotemos nuestro petróleo, entonces tendremos que endeudarnos con entidades internacionales donde ellos tienen acciones. Entonces es como una especie de juego hipócrita que ellos hacen al amparo de que nosotros no conocemos a estas personas ni sus trayectorias, y ningún político o medio de comunicación nos hace el favor de explicárnoslo. Y lo otro es que una vez creado un problema y uno tiene la necesidad de buscarle una solución, entonces te proponen una solución que uno, al confiar en las organizaciones internacionales, porque a ti te mencionan una organización internacional, y solo por el hecho de saber que es internacional y que tiene un nombre altisonante, tú como que ya confías en que eso es efectivamente lo que te dijeron que es, y que si se llama Defensores de los Derechos Humanos en el Mundo, entonces eso tiene que ser lo mejor, pero son ellos con otro nombre. Entonces nos ofrecen unas soluciones y nosotros no profundizamos en lo que esas soluciones implican a largo plazo, porque confiamos en que ellos son los expertos, saben y lo van a administrar bien. Precisamente, Dieguito, para que entremos con ese ejemplo, cuando usted habla de cómo necesitan de esas marcas, instituciones, para generar credibilidad dentro de sus procesos, por esa misma razón es que esta Agenda 2030 se emana de la Organización de las Naciones Unidas para darle un sello de credibilidad y además de tratado internacional. Porque de eso vamos a estar hablando en el siguiente programa, cuando uno mira el logo de la Agenda 2030, que son todos estos pedacitos de colores, precisamente es como la sumatoria de todos estos tratados internacionales, que es como van a venir ellos al final implementando su gobierno privado global, el que nos va a seguir controlando el resto de la vida si nosotros lo seguimos permitiendo. Por eso es que ellos necesitan de esos escenarios con supuesta credibilidad para seguir implementando sus propios intereses. Entonces, el tema es
que como nosotros confiamos, ya nos dieron un título, una declaración de un propósito muy hermosos, y nosotros confiamos en estas organizaciones. Eso es un efecto psicológico que ellos consiguen poniendo nombres altisonantes y personas con saco y corbata y un montón de títulos frente a las cámaras para aplastarte psicológicamente y sacarte de la ecuación. Entonces, nosotros no analizamos implicaciones que de fondo pudieran tener, y el ejemplo que iba a poner, que ya mucha gente lo conoce, otra gente no tanto, es el de Bill Gates con el tema de las vacunas. Está esta conferencia que él dio, y por ahí está el fragmento, donde en algún momento él hablando sobre el problema de la contaminación mundial, de pronto dice que si el mundo hace un buen trabajo con las vacunas, podríamos reducir la población de un 10 a un 15%. Cosa curiosa, porque habría que preguntarse qué tiene que ver las vacunas con la disminución de la población y por qué él relaciona disminución de la población con mejora del medio ambiente. Bueno, yo sé que los que me están escuchando van a decir, bueno, es que lo que pasa es que los seres humanos somos como un virus que está contaminando el mundo, Ay, por Dios. Si no nos controlamos. Esa forma de pensar ha sido inducida por medio de películas, series y opiniones de ciertos políticos, pero no profundicemos por ahí. Y de opiniones como de Bill Gates, pero además, yo me enteré hace muy pocos días, porque eso no lo conocía, de una de esas entrevistas que dio el príncipe Carlos, que es el nuevo sucesor en la corona, que usted debe saberlo, y este personaje le preguntan que si él cree en la reencarnación, y él dice que claro que él cree en la reencarnación. Además, les aclaro que el príncipe Carlos es el codirector del foro de Davos, ¿no? Él interactúa mancomunadamente con el señor Schwarz, así, pero junticos. Vea cómo entre la nobleza y entre esas realezas se buscan, ¿no? Porque el señor Schwarz, así él busque y niegue de dónde viene, todos sabemos que tiene ahí su metidito con estas realezas oscuras, manipuladoras, que hacen parte de este globalismo. Entonces le preguntan al príncipe Carlos, ¿cree en la reencarnación? Y él dice, claro que creo en la reencarnación. Y entonces, ¿qué le gustaría hacer si reencarnara? Un terrible virus que matara a mucha población para dejar de tener a tanta gente que ha sobrepoblado el planeta. Entonces, cuando uno escucha a estos personajes que son los mismos que plantean esta agenda, ¿qué quiere decir? Bill Gates, Príncipe Carlos y todos ellos quieren control de la población. Recuerde que el mismo Henry Kissinger en algún momento lo dijo, mencionó más de 13 países, y les tengo noticias a los colombianos. Dentro de esos 13 países en Sudamérica mencionó Brasil, México y Colombia. Henry Kissinger desde hace muchísimos años, por eso les explicamos que todo este tema viene tejiéndose desde hace muchísimo tiempo. Dieguito. ¿Viste otro hilo interesante? Voy a tratar de no desviarme. No, vamos a hacer una cosa. Ahorita la de Kissinger. Vamos a hacer una cosa, como ustedes están tan interesados como yo en la continuidad de este programa, y el tiempo ya se nos fue, nos toca invitarlos para un siguiente programa, señor Diego Cortázar, porque... Ya 10 segundos. 10 segundos y quedamos en punta, no vamos a cerrar el tema, en punta para nuestro siguiente programa de Agenda 2030. El análisis acerca del problema de la contaminación en el mundo del señor Bill Gates lo abarcaba desde las emisiones de CO2 del mundo, y él realiza una ecuación donde dice que para, bueno, salvar el medio ambiente lo que hay que hacer es eliminar las emisiones de CO2. Y ahí es donde uno confía, y por no profundizar no entiende las implicaciones, porque uno de los emisores importantes de CO2 en el mundo es el ser humano. Luego no puedes eliminar el CO2 en el mundo a menos que elimines a la humanidad entera. Entonces ahí es donde yo quiero hacer notar que propósitos que declarados son muy lindos, profundizados traen implicaciones que pueden ser muy gravísimas y sobre las que tendremos que profundizar en otros programas. Siguiente programa, haremos la segunda parte de esta Agenda 2030 para que ustedes sigan escuchando la explicación magistral, detallada de este hombre. Yo me le meto ahí por los laditos con lo que yo vengo conociendo, pero él ha sido uno de mis maestros inspiradores para que despierte y abra conciencia. Y así como me ha tomado a mí un proceso, espero que ustedes también se tomen ese tiempo de despertar conciencia, de empezar a cuestionarse las cosas, de empezar a generar pensamiento crítico y sobre todo
de empezar a pensar con cerebro propio, no con cerebro prestado, que es lo que hemos venido haciendo el resto de nuestros días, todo nuestro caminar. Les quiero recordar para el cierre de nuestro programa, seguirnos en nuestras redes, @de Profesión Mujer en Instagram, en Facebook, en Blogger, en Twitter, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Spreaker y en nuestra página www.deprofesionmujer.com.co y mis redes @RocioAdrianaOficial. Sus redes, Dieguito, y su canal de Razón Vertical para que lo empiecen a seguir y la gente quede pendiente de nuestro segundo programa de Agenda 2030. Muy bien, nosotros estamos en Facebook, Twitter e Instagram y siempre nos encuentran ahí como razón.vertical y la mayor parte del conocimiento que nosotros vertimos y compartimos con la gente lo van a encontrar en el canal de YouTube de Razón Vertical. Recuerden que esclavo es aquel que espera que llegue otro a liberarlo. Y espero que usted, como yo, no sigamos siendo esclavos de todos estos psicópatas que con disfraz de filántropos, de personas ilustres, de realezas, de empresarios, de famosos, quieren seguir manipulando y quieren diseñar el mundo ideal para ellos, pero no el mundo ideal ni para usted, ni para Diego, ni para mí. Los esperamos entonces el próximo miércoles con la segunda parte de nuestra Agenda 2030 para que ustedes no se pierdan esta explicación tan especial y tan profunda que solamente lo puede hacer un analista de la altura de la geopolítica profunda como es nuestro Diego Cortázar. Hasta entonces.